Si no subes al coche conmigo, voy a hacerte daño. Esas fueron las palabras que pronunció Steven Robert Sablan mientras obligaba a su víctima de 13 años a subir al coche. 2 días después, 2 palabras, ayúdame, la salvaron de su pesadilla. Sablan fue detenido y puesto a disposición judicial, donde se enfrenta a cadena perpetua si es declarado culpable. Aunque aún no se conoce el resultado del caso de Sablan, he aquí 11 secuestradores que recibieron su merecido en los tribunales. Secuestradores de Chowchilla. Los infames secuestradores de Chowchilla saltaron a los titulares en 1976 por secuestrar un autobús escolar con 26 niños y el conductor Edward Ray. 2 hermanos, James y Richard Schoenfield, y un amigo, Frederick Woods, decidieron hacerse ricos cometiendo el crimen perfecto. El trío había meditado sobre la posibilidad de tal crimen, y tal pensamiento podría haber pasado fácilmente por divagaciones sin sentido de adolescentes, inspirados por thrillers policíacos. El peso de las expectativas paternas pesaba sobre ellos al entrar en la veintena. James, Fred y Rick, que procedían de un hogar acomodado, sentían que habían decepcionado a sus padres y juntos decidieron hacerse ricos. El plan era sencillo: secuestrar a escolares, pedir un rescate de $5 millones y liberarlos sanos y salvos una vez pagado el rescate. El día del delito, los supuestos secuestradores se apostaron en una carretera solitaria de Chowchilla, donde fingieron que su coche se había averiado. El desprevenido conductor del autobús escolar Ed Ray se detuvo a investigar qué ocurría, pero en cuanto abrió la puerta, supo que estaba en apuros. Uno de los 3 hombres entró por la fuerza en el autobús armado con una escopeta e inmediatamente se hizo cargo de las ruedas, mientras un segundo hombre vigilaba al conductor y a los escolares. El tercer cómplice le seguía en otro coche. Los secuestradores abandonaron el autobús escolar y continuaron su viaje con 2 furgonetas conduciendo más de 160 kilómetros, desde Chowchilla hasta Livermore. En Livermore volvieron a trasladar a las víctimas a otra furgoneta escondida en la tierra. Los secuestradores esperaban mantenerlas aquí hasta que se pagara el rescate. Pero una vez fuera, el conductor Ed Ray y algunos chicos mayores cavaron la salida utilizando lo que pudieron encontrar a su alrededor. Una vez fuera, llegaron a una cantera de roca cercana donde unos trabajadores los identificaron. Unas 36 horas después de su secuestro, las víctimas y sus familias volvieron a reunirse. Cuando los secuestradores se enteraron de que sus rehenes habían escapado, se desató el infierno. James y Frederick decidieron darse a la fuga, por lo que se dirigieron al norte, hacia Canadá, mientras que Richard, por miedo o quizá por culpa, decidió confesar lo que había hecho a sus padres. La policía no tardó demasiado en relacionar a los 3 hombres con el crimen. En primer lugar, la furgoneta que utilizaron para ocultar a los rehenes pertenecía a Frederick, y después la furgoneta fue enterrada en una cantera de rocas propiedad del padre de Frederick. Resulta que su crimen perfecto no era tan perfecto después de todo. Con estas pruebas, Frederick se convirtió en sospechoso en la investigación, y cuando la policía se dio cuenta de que él y James habían desaparecido, los 3 hombres se convirtieron en el centro de la investigación. Una vez más, Richard fue el primero en entregarse a la policía, confesando su crimen. Más tarde, James y Frederick fueron detenidos. Los 3 hombres comparecieron ante el tribunal el 4 de agosto, donde se declararon inocentes de 40 cargos de delito grave. El caso se retrasó hasta el 25 de julio de 1977, cuando los 3 sospechosos se declararon culpables de 27 cargos de secuestro extorsivo, argumentando el fiscal que habían infligido daños psicológicos a sus víctimas. James, Richard y Frederick fueron condenados a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, la condena se cambió posteriormente a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, después de que un tribunal de apelación dictaminara que no se había infligido daño físico a las víctimas. Ariel Castro. Uno de los secuestradores más conocidos de la historia de Estados Unidos, Ariel Castro, conmocionó al mundo cuando se descubrió que había secuestrado y mantenido en cautividad a 3 mujeres durante más de 10 años. Castro trabajó como conductor de autobús escolar durante más de 22 años, hasta que fue despedido por varias infracciones. Sin que la escuela ni los padres de estos niños lo supieran, Castro ocultaba un oscuro secreto. No solo era un secuestrador, sino también un adicto al sexo. El hecho de que Castro pudiera seguir tanto tiempo sin ser descubierto demuestra que el mal tiene muchos matices. Secuestró a su primera víctima, Michelle Knight, el 23 de agosto de 2002. Michelle, que entonces tenía 21 años, era una madre en apuros el día que desapareció. Su hijo, que entonces tenía 2 años, había sido puesto en acogida después de que el novio de su madre se emborrachara y le fracturara las rodillas. Tras perder la custodia de su hijo, Michelle se dirigía a una reunión de gestión de casos cuando se perdió.
no se lo pensó dos veces cuando un desconocido se ofreció a llevarla. Sin saberlo, nunca llegaría a la reunión ni volvería a ver a su hijo. Contando su experiencia, Michelle reveló que lo primero que hizo su captor fue romper en pedazos la única foto de su hijo que tenía delante de ella, mientras le decía: «No volverás a verlo». 7 meses después, Castro trajo a una segunda víctima, Amanda Berry. Amanda había salido del trabajo y volvía a casa cuando Castro se ofreció a llevarla. Estaba a punto de cumplir 17 años al día siguiente, pero nunca llegó a celebrarlo. La policía supuso que Amanda era una fugitiva, pero su madre insistió en que no se escaparía un día antes de su cumpleaños. Una semana después de su desaparición, la madre de Amanda recibió una llamada. La voz al otro lado del teléfono decía: «Tengo a Amanda. Está bien, y volverá a casa en un par de días». Era una mentira cruel, porque la madre de Amanda murió sin saber dónde estaba su hija ni qué había sido de ella. Una tercera víctima, Gina de Jesus, de 14 años, se unió más tarde a Amanda y Michelle. Gina volvía a casa del colegio cuando fue secuestrada. Al igual que con las otras dos mujeres, Castro se ofreció a llevar a Gina a casa, y ella aceptó porque era amiga de su hija. Durante los 10 años siguientes, las 3 mujeres permanecieron encerradas en casa de Castro, quien participó en la búsqueda de las mujeres e incluso asistió a las vigilias públicas, organizadas por sus padres. Un día, al salir de casa, Castro dejó una de las puertas sin cerrar. Amanda aprovechó la oportunidad y gritó pidiendo ayuda hasta que un vecino, Charles Ramsey, la oyó y junto con otro vecino rescataron a Amanda, que para entonces tenía una hija de 6 años. La policía llegó poco después y encontró a Gina y Michelle en la casa. Las 3 mujeres fueron enviadas al hospital y Castro fue detenido. Un gran jurado lo acusó de 329 cargos, entre ellos secuestro, violación y asesinato con agravantes. Aunque Castro se declaró inocente, fue condenado a cadena perpetua más Shannon Cohen Ayos, una pena justa teniendo en cuenta la gravedad de sus delitos. Incapaz de soportar lo que repartió, Castro se suicidó en prisión ahorcándose con su sábana. En cambio, sus víctimas se han ido adaptando poco a poco a la vida normal. Brian David Mitchell y Wanda Barcy. El extraño caso de Elizabeth Smart, víctima de Brian Mitchell, y su esposa, Wanda Barcy, es uno de los más famosos del síndrome de Estocolmo. Mitchell y Barcy eran fanáticos religiosos con un historial de drogas y abusos a menores que no fue confirmado oficialmente. Aparte de su fanatismo, la pareja tenía otras cosas en común. Por ejemplo, ambos eran monstruos. Al escuchar su historia y lo que hicieron a su víctima, la mayoría de la gente se preguntará cómo se encontraron. Llámenlo coincidencia o destino, pero una cosa es cierta: era una pareja hecha en el infierno. Mitchell se había casado 2 veces y había tenido varios hijos. Fue acusado de abusar de su hijo de 3 años y de la hijastra de su segundo matrimonio. Estas acusaciones nunca se confirmaron. Barcy, por su parte, también estaba divorciada y tenía 6 hijos. Su relación con sus hijos era tensa porque, según una de sus hijas, Barcy era un monstruo. Debido a sus creencias extremas, la pareja se separó de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Mitchell se hacía llamar Emmanuel, se dejaba crecer la barba y vestía túnicas blancas para representar al profeta, mientras que su esposa Barcy se hacía llamar Hepzibah. Aún se desconoce cuándo y cómo entró Elizabeth en escena, pero en la mañana del 5 de junio de 2002, Mitchell irrumpió en la casa de Elizabeth y la secuestró. Elizabeth y su familia se habían ido a dormir el día anterior tras una exitosa ceremonia de entrega de premios de fin de curso, en la que la niña, que entonces tenía 14 años, ganó varios galardones. Elizabeth recuerda que se despertó al oír pasos en su habitación y vio a un hombre de pie a su lado, con un cuchillo en la garganta. Le susurró: «Tengo un cuchillo en tu cuello. No hagas ningún ruido. Sal de la cama y ven conmigo o te mataré a ti y a tu familia». Elizabeth obedeció y siguió al hombre que la condujo a lo profundo del bosque, donde se encontró con una mujer. Al llegar allí, la mujer, Barcy, empezó a preparar a Elizabeth para un ritual, tras el cual Mitchell proclamó a Elizabeth su esposa y luego la violó. Durante los 9 meses siguientes, el mundo de Elizabeth se volvió del revés. Mitchell la ató a un árbol y la violó repetidamente. También la obligaron a beber alcohol, tomar drogas y pasar hambre durante días. El giro de esta historia es que, a diferencia de la mayoría de las víctimas de un secuestro, Elizabeth tuvo la oportunidad de pedir ayuda. Sus secuestradores la llevaron al supermercado, a un restaurante e incluso a una fiesta en la que fueron fotografiados. Cada vez que salía, Elizabeth iba disfrazada con una peluca, un velo o un pañuelo para el pelo. Esto, tal vez, es lo que hace creer a su padre que Mitchell le había lavado el cerebro. Por suerte para Elizabeth, su hermana menor Mary,
que también estaba en la habitación cuando fue secuestrada, recordó haber oído la voz del hombre que habló aquella noche. El hombre había sido contratado para trabajar en su casa y se llamaba Emmanuel. La policía descubrió rápidamente que Emmanuel era Brian Mitchell, y el 12 de marzo de 2003, Mitchell y Barcy fueron detenidos después de que una pareja reconociera a Mitchell por las fotos de las noticias. Mitchell y Barcy pasaron a disposición judicial, pero el caso se alargó durante 8 años porque Mitchell fue considerado no apto para ser juzgado y necesitó una evaluación de competencia. Su equipo legal argumentó que, aunque era responsable de sus crímenes, estaba legalmente loco y debía ser declarado inocente. Sin embargo, el argumento de la defensa fue descartado, y el jurado declaró a Mitchell culpable y lo condenó a cadena perpetua, mientras que Barcy obtuvo 2 condenas concurrentes de 15 años. Barry Keenan empezó bien en la vida, y luego tocó fondo después de que un accidente le dejara adicto a los analgésicos. Al mismo tiempo, su padre sufrió reveses económicos, y su madre intentó suicidarse. Keenan sabía que el dinero era lo único que necesitaba para resolver sus problemas, pero su adicción y la pérdida de su trabajo, como el miembro más joven de la Bolsa de Los Ángeles, le sumieron en la desesperación. Keenan necesitaba una solución rápida para sus problemas de dinero, así que recurrió al secuestro. A la hora de elegir a su víctima, Keenan decidió que el hermano de un antiguo compañero de clase era el candidato perfecto. Keenan puso sus ojos en el hijo de Frank Sinatra Sr., un popular actor y cantante. Según Keenan, me decidí por Junior, porque Frank padre era duro, y yo tenía amigos cuyos padres trabajaban en el mundo del espectáculo, y sabía que Frank siempre se salía con la suya, declaró Keenan al New Times de Los Ángeles en 1998. No estaría mal moralmente hacerle pasar unas horas de pena preocupándose por su hijo. Su racionalización era a la vez simplista y claramente producto de una mente ilusa. Primero, secuestraría a Frank hijo y obligaría a Frank padre a pagar un rescate. Luego invertiría el dinero del rescate, obtendría beneficios y devolvería la cantidad inicial a Frank padre. Después de decidirse, Keenan reclutó los servicios de su mejor amigo, Joe Amsler, y del exnovio de su madre, John Irwin, que más tarde sería el eslabón débil del plan de Keenan y la razón por la que todo se esfumó. El 8 de diciembre de 1963, tras 2 intentos fallidos, Keenan y su amigo secuestraron finalmente a Frank Jr. en su habitación del Hotel Harrah's, haciéndose pasar por camareros. Los 2 amigos entraron en la habitación y se encontraron con un sorprendido Frank Jr. y un amigo comiendo. A continuación, Keenan amordazó a Frank Jr. a punta de pistola para impedir que pidiera ayuda mientras su amigo estaba atado. Una vez que tuvieron a Frank Jr., los secuestradores condujeron hasta su base en Los Ángeles. El tercer cómplice, John Irwin, llamó a Frank padre, exigiendo un rescate de $240,000, entregado por un agente del FBI en el lugar facilitado por los secuestradores. Hasta entonces, el plan había ido sobre ruedas, pero entonces Irwin entró en pánico. Keenan y Amsler se dirigían a recoger el rescate en el punto de entrega cuando Irwin entró en pánico y soltó a Frank Jr. Tras caminar un rato, el secuestrado, de 19 años, se encontró con un guardia de seguridad en Bel Air que lo llevó a casa de su hermana. Se informó a la policía, pero Frank Jr. no pudo dar una buena descripción de los hombres que le habían secuestrado, porque tenía los ojos vendados. Pero Keenan y su banda no tuvieron suerte. Los investigadores habían localizado la casa donde tenían retenido a Frank Jr. y habían dado información sobre los secuestradores a la prensa. Los secuestradores debieron de sentirse acorralados, e Irwin, que había demostrado ser el eslabón más débil de los 3 hombres una y otra vez, fue de nuevo el primero en confesar el crimen. Reveló todo lo que había hecho a su hermano, que rápidamente llamó a la oficina del FBI en San Diego para informar. El FBI actuó con rapidez y detuvo a los 3 hombres, recuperando la mayor parte del dinero del rescate. En los tribunales, el caso fue noticia en parte por las personalidades implicadas y el argumento de la defensa. Según Keenan, Frank Jr. estaba detrás del secuestro y había pretendido utilizarlo como un truco publicitario para impulsar su carrera, pero el FBI tenía una prueba que contradecía el testimonio de Keenan y demostraba que Frank Jr. no tenía nada que ver con el secuestro. Con ello, Keenan y su amigo Amsler fueron condenados a cadena perpetua más 75 años, mientras que Irwin fue condenado a 75 años de cárcel. Bruno Richard Hauptmann. Apodado el crimen del siglo, Bruno Hauptmann fue condenado por el secuestro y asesinato de Charles Lindbergh Jr., el hijo de 20 meses del famoso piloto aviador Charles Lindbergh, y su esposa, Anna Lindbergh. El juicio de Hauptmann fue portada de todos los periódicos. Atrajo la atención de miles de espectadores, reporteros,
famosos, e incluso del famoso gángster estadounidense Al Capone, que calificó el secuestro de la cosa más escandalosa de la que ha oído hablar. Pero, ¿cómo acabó Hauptmann, inmigrante ilegal alemán y carpintero, convertido en el hombre más odiado del mundo? Todo empezó la noche del 1 de marzo de 1932, cuando Charles fue secuestrado de su guardería en la residencia de Lindbergh en Hopewell, Nueva Jersey. El niño desaparecido fue denunciado por su enfermera Betty Gow sobre las 10 de la noche del mismo día, y una rápida investigación del lugar reveló una nota de rescate en la que se pedían $50,000, una escalera rota y 2 juegos de huellas. Al día siguiente, Estados Unidos se despertó con la noticia del secuestro de Charles Jr., y la otrora apacible casa de los Lindbergh se vio rodeada de curiosos y periodistas en busca de una gran primicia. En cuanto a los Lindbergh, Charles había decidido que quería comunicarse con los secuestradores y dio instrucciones a la policía para que no se produjera ninguna detención hasta que se pagara el rescate y se devolviera sano y salvo al bebé. Los Lindbergh también dieron a conocer su intención a los secuestradores a través de una emisión de radio. El 6 de marzo, 5 días después del secuestro de Charles y Joe, se envió otra nota de rescate a Charles padre. Esta vez el secuestrador pedía $71. El secuestrador también advirtió a los Lindbergh que no involucraran a la policía, asegurándoles que el bebé estaba bien, y el Dr. John Condon, un director de escuela jubilado, se ofreció como intermediario entre el secuestrador y los Lindbergh. El Dr. Condon se reunió 2 veces con el secuestrador, que se identificó como John. Ambas veces se reunieron en 2 cementerios diferentes. En el segundo encuentro, Condon le entregó a John $50,000 en billetes de oro, y John le dio a Condon una nota con indicaciones para llegar a un barco llamado Nellie. Pero fue una búsqueda inútil, no había ningún barco. De hecho, Charles Jr. llevaba muerto mucho tiempo. Su cuerpo fue descubierto accidentalmente por un camionero que había parado a hacer sus necesidades al borde de la carretera. La causa de la muerte fue un golpe en la cabeza, y se supuso que ocurrió cuando el secuestrador intentó bajar la escalera que sostenía al bebé. La escalera se había partido por la mitad, momento en el que tanto el secuestrador como el bebé debieron de caer. Con el bebé muerto y el rescate pagado, los investigadores centraron su atención en la nota marcada que se había utilizado para pagar el rescate. En septiembre de 1934, un cajero de banco alertó a las autoridades tras recibir un billete marcado con $10. En la nota figuraba el número de matrícula de un coche perteneciente a un hombre llamado Hauptmann. Los investigadores pusieron a Hauptmann bajo vigilancia, y cuando se dio cuenta de que estaba siendo vigilado, Hauptmann intentó escapar, pero fue detenido. Se encontraron unos $13,000 en billetes marcados, escondidos en el garaje de Hauptmann. Según él, un amigo llamado Isidor Fish, que según Hauptmann murió de tuberculosis. Los investigadores también encontraron el número de teléfono del Dr. Condon escrito en una puerta de la casa de Hauptmann, y el análisis caligráfico confirmó que Hauptmann había escrito las notas del rescate. El juicio duró unas 5 semanas, y la defensa alegó que las pruebas contra Hauptmann eran circunstanciales. Sin embargo, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad. Iba a ser ejecutado, y a pesar de los intentos de apelar el veredicto, Bruno Hauptmann fue electrocutado el 3 de abril de 1936, y hasta el final nunca confesó el secuestro. Angelo Lamarca, famosamente conocido como el secuestro Weinberger, el secuestro y asesinato de Peter Weinberger, de 1 mes de edad, fue notablemente idéntico al de Charles Jr. La única diferencia era que Peter procedía de un hogar estadounidense medio, a diferencia de Charles Jr. Por este motivo, el secuestro de Weinberger se hizo muy famoso. Quedó dolorosamente claro que incluso una persona normal podía ser objetivo de los secuestradores. Por desgracia, los Weinberger lo aprendieron. Por las malas, después de que secuestraran a su hijo en el patio de su casa de las afueras, donde Betty lo había dejado durmiendo. Había dejado al bebé solo durante unos 10 minutos, y cuando regresó, el bebé había desaparecido y en su lugar había una nota. Al ver la nota, Betty y su marido Morris decidieron que lo correcto era informar a la policía de que su hijo había sido secuestrado. También decidieron que lo correcto era pagar el rescate lo antes posible. Pero los Weinberger eran una familia media estadounidense y no tenían $2,000 a mano. Así que pidieron ayuda a amigos y familiares y reunieron el dinero para pagar el rescate de Peter. Con la ayuda de la policía y del banco, los Weinberger consiguieron reunir el dinero, a pesar de que era fiesta nacional. Hasta entonces, todo había ido bien, salvo por un pequeño error. Los medios de comunicación habían olfateado la noticia, y como los perros al olfato, estaban ansiosos por publicarla. Sin embargo,
La policía había ordenado que la noticia del secuestro no se publicara durante 24 horas para garantizar el regreso de Peter sano y salvo. A pesar de esta advertencia, la noticia del secuestro apareció en la portada del New York Daily News. Todos los detalles, incluido el lugar donde el secuestrador había pedido que se hiciera la entrega, eran conocidos por el público y al día siguiente, periodistas y curiosos se reunieron en el lugar de la entrega. Por supuesto, el secuestrador nunca apareció. El secuestrador se pondría en contacto con los Weinberger en 2 ocasiones y, en ambas, nunca apareció para cobrar el rescate. 7 días después del secuestro, el FBI intervino en la investigación e inmediatamente empezó a analizar la letra de las notas de rescate dejadas por el secuestrador. Estas eran las únicas pruebas de que disponían las autoridades, y para encontrar la coincidencia correcta, el FBI tuvo que comparar la letra de la nota de rescate con documentos de la Oficina de Vehículos de Motor del Estado de Nueva York, oficinas federales y estatales de libertad condicional, escuelas, plantas aeronáuticas y varios municipios. 6 semanas y 2 millones de documentos después, se encontró una coincidencia. El documento era un registro de la detención de un tal Angelo Lamarca por contrabando. Lamarca negó estar implicado en el secuestro, pero acabó cediendo cuando se le presentó el análisis caligráfico. Lo que Lamarca reveló a continuación conmocionó a todo el mundo. Reveló que había acudido al lugar de la entrega un día después del secuestro, como había prometido, pero se encontró con varios periodistas y con la policía. Asustado, decidió abandonar al bebé al borde de la carretera. Al registrar el lugar facilitado por Lamarca, los investigadores encontraron restos de un bebé, que resultó ser Peter Weinberger. Lamarca fue acusado de secuestro y asesinato en primer grado y se declaró inocente, respaldando su declaración con la defensa de la demencia. En su declaración en el juicio, Lamarca dijo que las deudas le habían vuelto temporalmente loco y que había actuado solo. 2 psiquiatras ayudaron en el caso. El doctor Cusack, que habló en nombre de la defensa, afirmó que Lamarca no se encontraba en el estado mental adecuado mientras cometía el crimen. Pero el psiquiatra de la acusación argumentó que Lamarca había utilizado clips al dejar las notas de rescate para evitar dejar huellas dactilares. No era obra de un demente. El 7 de diciembre de 1956, el jurado llegó a un veredicto. Lamarca fue declarado culpable y condenado a muerte. A pesar de sus apelaciones y de la intervención de su esposa y de algunos miembros del público, la sentencia de Lamarca se ejecutó a las 11 de la noche del 7 de agosto de 1958. Carl Hall y Bonnie Heady. Hall y Heady eran la versión de Missouri de Michelle y Barcy, salvo que en este caso, tanto Hall como Heady no eran religiosos ni fanáticos, sino mocosos, mimados y adictos. Carl era hijo de un acaudalado abogado que dilapidó su herencia en drogas y alcohol, fue detenido por robo y enviado a prisión. Heady también vivía de su herencia, salía de fiesta y de vez en cuando se prostituía. Carl y Heady estuvieron casados y se divorciaron antes de volver a estar juntos cuando Carl salió de la cárcel. Durante su estancia en prisión, Hall había urdido el plan perfecto para tenderle una trampa de por vida, y Heady era la compañera criminal perfecta. Hall le contó a Hardy su plan. Su objetivo era un rico vendedor de coches. Robert Greenlease, señor Hall, había planeado inicialmente secuestrar a la hija de 11 años de Greenleases, pero decidió que el hijo de 6 años, Bobby, sería un objetivo más fácil, y el 23 de septiembre de 1953, el plan se puso en marcha. Heady se presentó como tía de Bobby a la hermana Moran, monja del preescolar Notre Dame de Sion, al que asistía Robert Greenlease Jr., alias Bobby. Según ella, la madre de Bobby había sufrido un infarto y estaba hospitalizada, por lo que ella llevaría a Bobby a casa. La hermana Morand informó a Bobby de que su tía le llevaría a casa mientras conducía a Bobby al Heady. Al ver a la Heady, Bobby estaba tranquilo y no mostraba ningún indicio que pudiera sugerir que no sabía quién era la mujer. La hermana Moran observó cómo se alejaban los dos y en su relato dijo que la Heady tenía los brazos alrededor de Bobby e incluso le cogió de la mano mientras entraban en un taxi. Unas horas más tarde, la escuela se puso en contacto con la residencia de los Greenlease para interesarse por el estado de salud de la señora Greenlease. Sorprendentemente, fue la propia señora Greenlease quien recibió la llamada. En ese momento, se corrió el velo y quedó dolorosamente claro que Bobby había sido secuestrado, por lo que se informó inmediatamente tanto a la policía como al FBI. Poco después de que se llevaran a Bobby, Hall y Heady enviaron una nota de rescate exigiendo $600,000 en billetes de $10 y $20. Prometieron a los Greenlease que les devolverían a su hijo Bobby en 24 horas si se cumplía su exigencia. El 5 de octubre de 1953, los secuestradores llamaron a la residencia de los Greenlease para informarles de que habían recibido el rescate y devolverían a Bobby en 24 horas, como habían prometido.
Fue un gesto muy tranquilizador para los secuestradores, pero los Greenleys y los investigadores no sabían que Bobby ya estaba muerto. Hall nunca tuvo intención de devolver a Bobby una vez pagado el rescate. Así que, tras un intento fallido de estrangular al chico, Hall le disparó en la nuca y con la ayuda de Hedy enterraron a Bobby y cubrieron su cuerpo con un montón de cal. Hall y Hedy huyeron a St. Louis, y cuando Hedy estaba dormido, Hall dejó $2,000 en su bolso y huyó con el resto. Hall fue detenido al día siguiente, 6 de octubre, después de que un taxista, al que había contratado como chofer, le denunciara a la policía porque estaba tirando mucho dinero. Dio la localización de Hedy, confesó haber secuestrado y asesinado a Bobby, y también reveló dónde estaba enterrado su cuerpo. Hall y Hedy se declararon culpables el 30 de octubre de 1953, y el 19 de noviembre de 1953 el jurado dictó la sentencia de muerte tras deliberar durante 1 hora y 8 minutos. 15 minutos después, el juez firmó la sentencia y el 18 de diciembre de 1953, Hall y Hedy fueron ejecutados en una cámara de gas letal. Según el juez Reeves, que dictó la sentencia, creo que el veredicto se ajusta a las pruebas. Es el asesinato más brutal y a sangre fría que he juzgado. Cameron Hooker. Hooker secuestró y torturó a 2 mujeres, Marlies Spanhake y Colleen Stan. Spanhake fue asesinada, y Colleen pasó varios años como esclava sexual antes de escapar. Sin embargo, hubo una tercera mujer que fue a la vez víctima y cómplice. Su nombre es Janice. Antes de conocer a Hooker, Janice ya era víctima de abusos por parte de su familia. Así que a los 15 años, cuando conoció a Hooker, que trabajaba en un aserradero local, Janice ya estaba preparada y era un blanco fácil. Hooker abusó a menudo de ella y también la introdujo en el BDSM. Hooker se casó con Janice en 1975, 3 años después de conocerse. Para entonces, ya confiaba lo suficiente en Janice como para revelarle sus planes de tener una esclava sexual. Y Janice estaba más que dispuesta a seguir adelante con el plan, porque eso significaba que otra persona ocuparía su lugar como objeto sexual de Hooker. La única excepción era que Hooker no tendría relaciones sexuales con su esclava sexual. El 31 de enero de 1976, Hooker ofreció a Spanhake llevarla en coche. Al llegar a su destino, Spanhake estaba a punto de abandonar el coche cuando Hooker volvió a meterla dentro y le colocó una caja especialmente fabricada sobre la cabeza para impedir que se moviera antes de llevarla a casa. Hooker colgó a Spanhake del techo del sótano de su casa mientras su mujer intentaba calmarla. Pero Spanhake estaba histérica y no paraba de gritar. Así que Hooker decidió cortarle las cuerdas vocales. Aunque no podía hablar, Spanhake hizo un gesto a Hooker para que le diera un bolígrafo y le soltó la mano. Entonces escribió en el trozo de papel: «Te daré lo que quieras si me sueltas». Pero según Janice, Hooker nunca planeó dejarla ir. Así que le disparó 2 veces en el abdomen con una escopeta de perdigones antes de estrangularla hasta la muerte. El 19 de mayo de 1977, Hooker y su esposa Janice secuestraron a su segunda víctima, Colleen Stan, de 20 años. Colleen asistía al cumpleaños de una amiga en el norte de California cuando aceptó que los Hooker la llevaran en coche. Aunque había rechazado las ofertas de otros 2 desconocidos, Colleen decidió ir con los Hooker, porque Janice iba sentada en el asiento delantero y tenía un bebé. Es fácil comprender que esto la hizo sentirse segura. Por desgracia, fue una decisión de la que se arrepentiría. Hooker la amenazó con un cuchillo antes de vendarle los ojos y ponerle una mordaza. Colleen fue colgada como Spanhake en su casa, torturada, hambrienta y obligada a dormir en una calla de madera un poco más grande que un ataúd. Durante 7 años, esta se convirtió en la nueva realidad de Colleen. En un momento dado, Hooker le hizo firmar un contrato de esclavitud que le otorgaba el derecho sobre su cuerpo. Para evitar que escapara, Hooker le mintió que pertenecía a una organización secreta, la Compañía, y que si Colleen intentaba escapar, la organización tomaría represalias inmediatamente. A partir de ese momento, Hooker comienza a violar a Colleen, lo que provoca los celos de Janice. Ella decidió vengarse acostándose también con desconocidos al azar. Con la ayuda de Janice, Colleen encontró el valor para huir de Hooker, que le había dado la libertad de conseguir un trabajo. Esto ocurrió después de que Janice le dijera que la compañía no existía e incluso la animara a huir. Colleen llamó a Hooker para decirle que no volvería a casa, pero no acudió a la policía debido a su acuerdo con Janice de dar a Hooker una oportunidad de reformarse. 3 meses después, Janice denunció a su marido a la policía y fue entonces cuando las autoridades supieron lo que realmente le había ocurrido a Spanhake. Hooker fue acusado de secuestro, detención ilegal, violación y otros delitos sexuales. Tanto Colleen como Janice testificaron contra Hooker en el juicio.
Hooker también subió al estrado para testificar en su favor. Según él, Colleen había consentido todos sus actos sexuales. También mencionó que Colleen no fue coaccionada a quedarse con ellos y que podría haberse ido en cualquier momento si hubiera querido. A pesar de su testimonio y de que un psiquiatra lo corroboró, el jurado declaró a Hooker culpable y lo condenó a un total de 104 años de prisión. Philip y Nancy Garrido. Los Garrido se aprovecharon de niñas pequeñas e incluso llegaron a grabarlo. La pareja secuestró a Jaycee Dugard, de 11 años, y la retuvo durante 18 años. Philip violó repetidamente a Dugard y finalmente ella concibió y dio a luz a 2 hijos. Dugard dio a luz a su primera hija a la edad de 14 años, mientras que la segunda nació a la edad de 17 años. Durante todo su cautiverio, Dugard y sus hijas permanecieron encerradas en casa jugando a un juego enfermizo en el que ella y sus hijas fingían ser las hijas de Philip y llamaban a Nancy mamá. Pero lo que es aún más atroz es que, a pesar de los antecedentes de Philip como delincuente infantil, las autoridades fueron negligentes al no hacer un seguimiento de la libertad condicional de Philip. No era la primera vez que Philip buscaba a su víctima por la calle. En ese momento, Dugard subía la cuesta que lleva a su casa para coger el autobús escolar. Un coche se acercó detrás de ella, y cuando el conductor bajó la ventanilla, Dugard pensó que iba a preguntarle por una dirección. Pero la siguiente vez que se despertó, estaba a 120 millas de casa, esposada en un cobertizo cerrado con cerrojo. Su padrastro Carl Probyn y algunos de sus compañeros de clase fueron testigos del secuestro, y Probyn intentó perseguir a los secuestradores en bicicleta, pero no pudo alcanzarlos. El secuestro de Dugard captó la atención del país. Se formó un grupo de búsqueda, se enviaron folletos y carteles, y la ciudad se cubrió de cintas rosas porque el rosa era su color favorito. Se ofrecieron recompensas, y la historia de Dugard apareció incluso en el programa de televisión nacional Los Más Buscados de América. Dugard pasó las primeras semanas en cautiverio esposada, y la única persona con la que tuvo contacto fue Philip, que la violó el primer día que fue secuestrada. Al cabo de un tiempo, Philip trasladó a Dugard a una habitación más grande y la esposó a la cama. Pasaban mucho tiempo juntos. Philip se daba atracones de drogas, despotricaba sobre cómo los ángeles demoníacos le habían llevado a secuestrar a Dugard para que él le ayudara con sus problemas sexuales. Profesaba ser un hombre de Dios o pedía favores sexuales a Dugard. 7 meses después, le presentó a su esposa Nancy, a quien Dugard describe como malvada y retorcida. Según Dugard, Nancy era tan manipuladora como Philip, ya que a veces mostraba preocupación por su situación, y otras veces era fría, cruel y celosa. Después de quedarse embarazada, a Dugard aún no se le permitía ver a un médico, por lo que aprendió todo sobre el sexo, el embarazo y cómo cuidar de sus hijos gracias a la televisión que le proporcionaban. Sin embargo, no se le permitía ver las noticias. El 24 de agosto de 2009, Philip quería celebrar un evento en la Universidad de California, así que fue a la oficina de la policía para pedir permiso. La encargada de eventos especiales, Lisa Campbell, se percató de su comportamiento errático y de la actitud sumisa de los hijos de Dugard que estaban con Philip. Informó a Philip de que volviera al día siguiente y mientras estaba fuera, la policía lo investigó. El 26 de agosto de 2009, Philip se reunió con su agente de libertad condicional, que interrogó a Dugard y a sus hijas. Dugard se identificó como Alyssa y respondió por Philip, diciendo que era un hombre cambiado. El agente de la conditional debió de tener sus dudas, porque en lugar de dejarlas marchar, llamó a la policía. Cuando llegó la policía, Philip confesó haber secuestrado y violado a Dugard. Al mismo tiempo, Dugard también dejó de fingir y confirmó lo que Philip había dicho a la policía. Philip y su esposa Nancy fueron detenidos y el 29 de agosto de 2009 se declararon inocentes de secuestro, violación y detención ilegal. El caso se alargó durante un tiempo y los Garrido mantuvieron su declaración de inocencia. Finalmente, la justicia se impuso y el 28 de abril de 2011 ambos se declararon culpables de secuestro y violación por la fuerza. Philip, considerado el maestro de la manipulación, fue condenado a 431 años de cadena perpetua, mientras que su esposa, que según ellos estaba bajo la influencia de Philip, fue condenada a 36 años de cadena perpetua. Al final, la justicia prevaleció y los secuestradores recibieron su merecido en los tribunales. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en la tarjeta de tu pantalla para ver más vídeos como este.